¿Vamos a esperar 5 minutos? Ya estás al aire. En este momento estás al aire. Lo que pasa es que ahí no te aparece. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Por el tema del backlog. Ya estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Me haces arrancar así. Nuevo stream de un poquito tarde, esta vez se va a hacer. Episodio número 6. La invitada ya está en escena. No tengo que ni presentarla. @Maru de primera. Buenas noches. ¿Cómo estás? Quiero decir, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contenta? Sí. Con sueño. No, para nada. El stream se llama Un poquito tarde, esta vez se va a hacer. Siempre se hace tarde. Siempre arranca esta hora, 11 de la noche. 11 de la noche. No es mi mejor horario. Bueno. Vas a tener que... Tenemos un montón de cosas para charlar. Por supuesto, que esté acá vestida es un montón. ¿Qué, vos decís que vas a aparecer desvestida? No creo que lleguemos a eso. Ay, me pongo nervioso. Bueno, @Maru de primera. Palabras que sentimos. Sí. Es tu Instagram donde escribís todas las reflexiones de las lecturas que haces de tus libros, de los libros que lees. Y después en el blog, que se llama Igual, palabras que sentimos blog. .blogspot.com, que sí, son reseñas, más que reseñas de los libros, sino reflexiones sobre los libros que leí y algunos que escucho, porque también escucho audiolibros. Bueno, muy bien. Todo eso no lo pusimos en la descripción. No. Vamos a tener que ponerlo Bueno. en la descripción. Después se puede hacer. Todo se puede corregir. Pero todo eso va a quedar en la descripción para que los que quieran averiguar un poquito más e interiorizarse vayan al blog, lean todos los artículos que está subiendo ahí. El último que subiste, que hoy lo leí, que se llama Ser mujer acá, ser mujer allá. Sí. Reflexiones de El secreto de la contadora de historias. Sí. De Sehal Badani. Tomá. Bueno. Es un libro que habla sobre la cultura india. Quizás, seguramente sea la autora de ese origen. No lo he averiguado. Bueno, pero para el que lo quiera leer, ahí se ve. Ahí está. Ese es el loguito. Y si no, después dejamos la descripción ahí en el video. Hoy no vamos a hablar de eso. No. Hoy vamos a hablar de otra cosa. De palabras. Vamos a hablar de palabras, vamos a hablar en base justamente a un podcast que yo estuve escuchando, que es de una sección del Banco Francés que se llama Aprendemos Juntos 2030, que bueno, tiene bastantes invitados que generalmente lo hacen mayoritariamente en España, en diferentes lugares, e invitan a diferentes celebridades para conversar temas que son más bien referidos a humanísticos, de educación y demás. Y bueno, nada, justamente escuchando ese podcast me pareció un recorte que podía relacionarse con las temáticas que vos tratás acá, y te lo propuse y me gustó la propuesta, como otras tantas cosas que me propusiste. Pero está bueno. Hasta este momento me hace un poco de ruido el tema. No me sale la palabra ya a esta altura de la noche. No logro de hacer el vínculo entre ese tema y esto de la comunicación, porque en general la comunicación tiene que ver con comunicarse con otros, más allá de con uno mismo. Eso siempre fue más campo de la psicología. Después que la psicología tenga que ver con la comunicación o no, o al revés, bueno, es otra discusión. Pero en general la comunicación es entre seres sociales. Por eso somos seres sociales. Porque nos asociamos, nos relacionamos, nos conectamos con otras personas. Por eso dejamos de ser individuos para ser sujetos. El término sujeto tiene que ver con el término de sujeto a una sociedad. Pertenece a una sociedad.
término de individuo tiene más que ver con piezas que no tienen relación con otras. Como piezas únicas, ubicadas una al lado de la otra donde no hay conexión. Por eso los teóricos de las ciencias sociales hablan más de sujetos. Bueno, pero justamente vamos a hablar de el sujeto, de estar vinculándose con otras personas. Lo que pasa es que lo que hace más referencia no solamente a los diálogos, sino que también hace un poquito más de referencia al cómo, quizás. Que por ahí sí puede ser que esté más vinculado a lo que es lo psicológico. Okay. Si bien vos hablás de las formas de comunicarse y de las palabras y demás, acá es un poquito más específico del cómo se habla o del cómo me vinculo, me comunico con el otro, porque justamente una de los hincapiés que hace la persona a la cual vamos a hablar, que es ahora se me fue el nombre, muy bien. Es la hora, igual, tranquila, es la hora. Es la hora, bueno. Sí, muy bien. se va la imagen, se va el nombre, se va todo. No te preocupes, es la hora. Pero justamente habla diciendo que lo más importante de la comunicación o de la conversación con uno mismo es hablar con los otros, porque si uno no habla con otra persona, no pone en orden los pensamientos, las cosas que tiene en la cabeza. Una cosa es que uno lo tenga en la cabeza y otra cosa es hablarla. Uno cuando la habla con otra persona comprende un poco mejor lo que realmente piensa. Nada, por eso me parecía que podía ya relacionarse. Sí, probablemente sea un poquito más Mariano Sigman. Ahí está, El poder de las palabras. Ese es el libro y acá tenemos un par de videos que vos muy bien seleccionaste para que analicemos y charlemos. Dale. Así le damos celeridad a esto, porque si no se va a hacer, no un poquito tarde, recontra tarde. Pero vamos a escuchar el primer video. Vamos Dale. a ver el primer video mientras la tecnología lo permita. Por supuesto. Yo tengo un experimento que a mí me resulta muy sencillo, que lo podemos hacer aquí todos juntos. Es un experimento mental, o sea, cuando hay un experimento simplemente vamos a pensar, que es la siguiente situación. Suponte que tú vas caminando por la calle y de repente una persona se tropieza, ¿no? Yo ni siquiera te lo pregunto porque estoy seguro que tu primer sentimiento y lo primero que va a aparecer en tu habitáculo mental es como asomarte para saber si está bien, daño, si la tiene. Una especie de reflejo que tenemos que convocarlo, justamente lo que aparece. Eso se llama compasión. Hay una persona que la está pasando mal y tú te preguntas qué puedes hacer para remediarlo. Ahora, muchos nos hemos tropezado en la calle y los que nos hemos tropezado, uno sabe que si uno se tropieza en la calle, lo primero que aparece es qué tonto, qué distraído. Y la pregunta es, ¿por qué uno a uno mismo no se pregunta cómo estás? ¿Te duele algo? ¿Hay algo que pueda ayudarte? Bueno, arrancamos. Un ejemplo que le pudo haber pasado o le puede pasar a cualquiera. Sí. ¿No? El caso ejemplo de se tropieza alguien en la calle, uno tiende a ayudarlo y a preguntarle cómo está, pero cuando pasa con uno mismo, qué tonto que soy, cómo me voy a tropezar con eso, tengo que estar más atento. ¿Qué me pasa? Sí, yo acá difiero me parece que acá Mariano Sigman se saltea un paso, porque me parece que cuando yo te hice la pregunta a vos, justamente, ¿qué hubieses hecho vos si ves a alguien que se cae? Vos me dijiste, lo primero que vos me dijiste fue, veo a la persona, si es mayor, si no es mayor. Me vas a hacer quedar mal, pero... No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero uno lo que siente es empatía más que compasión. Sí. Y la diferencia entre empatía y compasión es sutilmente diferente. Una cosa es, con empatía, ponerme en el lugar del otro. Uy, pobre señora, se cayó, se habrá lastimado. Y después uno ve si ejerce una acción para ir y ayudarla. Porque justamente la compasión lo que define es que uno siente que esa persona se cayó y que le debe estar doliendo y que quiere realizar algo para poder ayudarla o remediar ese dolor que la persona tiene. Entonces me parece que el primer paso es la empatía que uno tiene ante esa situación. Pero bueno, acá lo que hace una diferencia importante es justamente que no es lo mismo cuando le pasa a otra persona que cuando nos pasa a uno mismo.
Y creo que en el video siguiente lo explica un poquito más en el por qué es que esto es lo que sucede, ¿no? Sí. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero la explicación, o por lo menos el germen del ejemplo que da, es para que los que están escuchando su conversación, los que están presenciando su presentación, las personas que lean el libro, básicamente para explicar su concepto la idea es, eso que vos hacés con los demás en esa situación, hacela con vos mismo para cambiar la manera en que vos hablas con vos mismo, para que vos te trates mejor. O por lo menos para que trates a tu persona de la misma manera que tratarías al otro en esa situación. Lo que pasa que ahí ya hay un tema de... A ver, habla del conocimiento. O sea, a la otra persona no la conoces, a vos te conoces. Y capaz que uno viene con los rollos de, no sé, 18 millones de problemas, y eso suma un problema más, entonces te criticás y te enojás porque decís, me raspé la rodilla. Además de los problemas que tengo este problema, que con la persona que tenés enfrente que no conoces, probablemente, como decís vos, empatices por el solo hecho de ayudarla. Sí. La pregunta de él, que calculo que es, ¿por qué no te ayudas vos? ¿No? Yo creo que tiene que ver, claro, tiene que ver también con la subjetividad, ¿no? Porque yo creo que al no preguntarte qué es lo que te está sucediendo, o, che, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me caí? Uno también emitiría esa crítica, esa mirada mucho más crítica también con una persona que uno conoce, porque, che, te tropezaste, ¿qué estabas haciendo? No estabas mirando bien la calle, no estabas desatendiendo. Uno generalmente no se acerca a preguntarle a una persona que se cayó y que no la conoce, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas caminando? Claro. Ahora, ¿por qué habrías de cambiar ese parecer y decir, no, espera, no tengo que tratarme mal? A ver, estoy bien, me lastimé la rodilla, me duele. No pasa eso. Está bien, él dice, tiene que pasar. No pasa porque estamos ya seteados de esa manera. Bueno. Porque la mente tiene algo que es, justamente para charlarlo con vos, la mente justamente es obsesiva, sobre todo con aquellas cosas en donde no salen. Y suele enroscarse ahí y teñir la mirada con eso con lo cual está obsesionado. Okay. Si una persona vive una situación de unos celos extremos con una persona, por más que se separe de esa persona, que ella celaba o él lo celaba, va a ver esos celos con esa mirada y va a ver todas las relaciones con esa mirada. Está bien. Bueno, podés decir que él acá lo que está diciendo es que uno se mira a sí mismo siempre con una mirada crítica y autoexigente. Sí. Cuando con los demás, sobre todo si no los conoces, porque él habla de la distancia, del conocer o no conocer a esa persona, del círculo íntimo, un círculo más lejano, es más compasiva y más contemplativa, cuando no lo conoce a esa persona. Está bien. El tema es por qué es así, pero vamos a ver otro video. Dale. Vamos a ver el segundo video, a ver cómo avanzamos con toda esta perorata. Hay una especie de eje donde puedes pensar que hacia aquí está lo más distante y hacia aquí está lo más cercano. Uno con la gente más distante es muy compasivo. A medida que uno se acerca a gente más conocida, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, esa vocación por ser compasiva empieza a ser reemplazada por otra predisposición, que es la de enseñarle, la de corregirlo, la de hacerla indefectiblemente algo que pensamos que es una mejor persona, y eso obnubila la compasión. Y cuando llegamos al centro de ese eje, que somos nosotros mismos, la persona que más cerca tenemos, eso se dispara y nosotros somos las personas menos compasivas con nosotros mismos. Entonces, es interesante entender por qué ocurre esto, porque una vez que entiendes por qué ocurre, tienes una oportunidad para empezar a cambiarla. Y es bastante simple, es simplemente este ejercicio de imaginarte a ti como otra persona y entender que es un diálogo y un tipo de discurso que tú puedes cambiar. Creo que sí, continúa hablando con lo que te estaba diciendo antes en cuanto a tratar de mirar las cosas que hacemos con un poquito más de objetividad. Como para empezar a cambiar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Sí. Es decir, ¿por qué no me sale bien esto? O
como me pasó a mí el otro día, todo me sale mal, Ujú. o hago todo mal, cambiar esa actitud, esa mirada y por ahí decirnos de otra manera. Lo- Ya va a salir. Sí. Tomate un tiempo. Lo que pasa es que también... O no salió tan Está mal, pero no tan mal. Ponele. Es verdad, o sea, él lo que menciona es que en el centro de ese círculo, en cuanto se empieza a acercar a personas más cercanas y es una mirada mucho más crítica, también hay otras personas cercanas. Entonces, ¿cómo le habla uno al otro? Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Ujú. Y uno no irá incorporando esas cosas Para uno mismo. de chico para uno mismo y va creciendo con esa mirada. Bueno, pará, lo que vos, yo, cualquiera hace respecto a eso, seguramente lo hicieron con nosotros. Yo creo que sí. Como nosotros Pero lo lo que hacemos vos con decís- nuestros hijos. No digo lo que vos decís. Lo que dice Mariano Sigman es, con nuestro círculo íntimo lo hacemos, pero a personas que no están dentro del círculo íntimo o que no conocemos tanto, no les decimos, tenés que hacer esto mejor, tenés que levantarte más temprano, o tenés que esforzarte más. A esas personas quizás les decimos, no, pero está muy bien lo que hiciste. Bueno, se puede mejorar, pero hasta ahora venís bárbaro. Tenés una mirada mucho más, sí, menos ¿Por qué crítica. con el otro? A ver, yo lo que no entiendo es por qué pasa eso. ¿Por qué con el otro es más contemplativa y compasiva y con el círculo íntimo, con uno mismo, es mucho más mucho más exigente? Porque la mirada crítica creo que también tiene algo de enseñanza, de docencia, de querer enseñarle. Y uno piensa que con la mirada crítica le está terminando enseñando al otro a cambiar esa conducta para que la mejore. Pero ¿por qué creemos que tenemos la posición sobre esa persona de querer cambiarla o enseñarle? Entiendo cuando estás hablando de una relación padre-hijo, madre-hijo. Pero cuando estás hablando de una relación de amigos o amigas, ¿qué tiene que ver? Ni siquiera te digo a nivel laboral, porque a nivel laboral puede ser que haya una jerarquía profesional, ¿no? Jefe, subordinado, llamale como quieras. Pero de amigos. Que vos le digas a un amigo, no, vos tenés que hacer esto. ¿Y de dónde me hablas vos? No, porque a mí me pasó parecida. Bueno, será tu experiencia, pero a mí es otra distinta. Sí. O por ahí vos estás viendo que está derrapando y no querés que derrape. Entonces querés ayudarlo. Sí, pero ¿por qué crees que lo que vos le decís le va a ayudar? O sea, ¿desde qué lugar? ¿Qué sos? ¿Sabés más? ¿Las viviste más? ¿Tenés más experiencia? Y bueno, justamente por eso tenés que ser. Por ahí, en verdad, lo que esa persona necesitaba era sentarse a escuchar nada más. Recomiendo uno de los streams. Exactamente. Mantenerme en silencio y por ahí la otra persona lo único que necesita. La otra vez es ser escuchada. La otra vez justamente escuchaba un podcast que hacía referencia a esto, a que cuando viene un amigo que está pasando por un mal momento, ¿qué es lo que querés vos hacer? Bueno, dale, vayamos, salgamos, vamos a despejarte. Uh-huh. Sí. Y por ahí no es lo que necesita. Por ahí lo único que necesita es sentarse para contarte y llorarte y calentarse, no sé, sacar todas las emociones y todo lo que tenía dentro y no quería cambiar de humor o de modo o de la emoción, solamente la quería sacar para sentirse mejor y para justamente mantener una conversación con otra persona en base también a tratar de entender lo que está pensando, porque una de las cosas que también dice es esto, tratar de conversar no solo con uno mismo, sino con los demás como para poder aclarar un poco los pensamientos. Entonces, quizás no necesita que vos le digas lo que tiene que hacer. Quizás uno necesita tener una mirada más objetiva y solamente escuchar a la persona. Bueno, pero no es lo que él dice que pasa en general. No. Él es lo que dice que pasa y que deberíamos cambiar esa mirada. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a ir al tercer video. Dale. Vamos al tercer video. Es este video y dos más. Bueno, Después vamos a repasar otras cuestiones. perfecto. ¿Cómo hacer para hablarnos bien y cómo hacer para construir estas frases de manera tal de que nos impulsen a lugares, que nos habiliten situaciones que querríamos hacer, pero al mismo tiempo que no se conviertan perniciosas, poniendo sueños imposibles que no hay manera que los realicemos, ¿no? Yo creo que este es el equilibrio difícil. Si yo dijese,
yo puedo ser el mejor del mundo en 100 metros, quizá me estoy diciendo algo que parece que me estoy habilitando a algo, pero en realidad es algo que puede terminar siendo tóxico para mí. Porque estoy poniendo una expectativa que es muy difícil de realizar, porque ser el mejor del mundo en algo requiere no solo una disposición, sino además una cantidad de coyunturas. A lo mejor tengo que tener una musculatura muy particular, ni que hablar que tengo que dedicarme a eso y nada más que eso. Además de eso tengo que tener suerte. Entonces me estoy diciendo a mí que puedo ser algo que es extremadamente improbable que yo sea. Y si yo me pongo esa idea de que yo puedo realizar algo que no puedo hacer, entonces eso, en vez de habilitarme, se convierte en algo que es frustrante. En cambio, lo que uno sí puede hacer, por eso creo que es lo que está implícito en la frase de esta niña, es que yo puedo mejorar en cualquier cosa. Y puedo ser razonablemente bueno en cualquier cosa. Y por razonablemente bueno quiere decir lo suficientemente bueno como para pasármela bien. Acá él habla más de la autoexigencia para mí, así lo interpreté yo. Es decir, yo, un poco siguiendo la línea de la compasión, en vez de decir soy un desastre, decir yo puedo ser el mejor nadador del mundo. Pero ahí está hablando de que te pones un objetivo casi utópico, muy difícil de alcanzar, entonces a la primera de cambio que no llegues a hacerlo, que es muy probable, te frustres. Entonces ahí vuelves a pegarte con un látigo. Entonces calculo que lo que está diciendo a lo último es yo puedo mejorar la manera en que estoy nadando hoy. En vez de nadar 100 metros, puedo llegar a los 150 metros sin cansarme. Una vez que llegas a los 150 decís, capaz que puedo llegar a los 200. Una vez que llegas a los 200 decís, bueno, capaz que ahora puedo nadar mariposa a 100 metros. Antes no sabía nadar mariposa. Yo creo que habla de eso. Sí, también habla un poco, él al principio de la entrevista cuenta una situación personal, pero también habla en cuanto a la mirada crítica de, no, en cuanto no me sale algo, uno ya se pone el pensamiento de, ok, soy malo en esto. Por ejemplo, claro, todos hemos sido o muy virtuosos con las matemáticas o muy malos. Entonces, ¿qué pasa? Primer año de matemática, primer año del secundario, no entendés bien matemáticas, no voy a seguir ninguna carrera que tenga matemáticas porque yo soy malo en matemáticas. Y por ejemplo, desde el día, o sea, te quedan 5 años para decidir una carrera y ya estás descartando el 50% de las carreras que tienen matemáticas, sí, en su tutorial. Entonces, él lo que habla justamente es esto, en esta mirada, en este juicio crítico que tenemos en cuanto a algo que no nos sale bien, y ponele primer año... Hablamos el otro día con lo de Oli. Hablamos el otro día. Bueno, justamente. Entonces, no es que porque eso, o sea, tratar de no... de tener un poco de mirada a esto, de mirada un poco más objetiva y más compasiva en cuanto, ok, esto no me salió, pero yo me puedo superar. Por ejemplo, hablando también de nuestros hijos, después de la primera evaluación que tuvieron ellos, justamente en matemáticas, que no les gustó el resultado que tuvieron, en cuanto pasaron las semanas, Oli me dijo, yo la próxima evaluación me quiero sacar una mejor nota. No me dijo me quiero sacar la mejor. Me dijo, me quiero sacar una mejor nota. Ese es un objetivo a corto plazo. Claro. Ella sabe que le cuesta matemáticas, ella sabe que iba a tener que trabajar, y todas las veces que estuvimos trabajando, también con un ejercicio de otro libro que también leí, que se llama Hábitos Atómicos, que es comenzar con hábitos pequeños e ir agrandándolos de a poco. Eso lo empleé con nuestros niños menores. ¿Y qué terminó pasando? Terminó pasando que fue de a poco, fueron siendo ellos mucho más compasivos también con ellos mismos, porque ante el error ya no era que, ok, no, ya soy malo, no sé hacer estas cuentas, no, bueno, no, pero acordate la otra vez que hicimos, acordate a quién hay que pedirle, acordate que... Entonces, eso fue cambiando y ellos lograron algo que se habían puesto como objetivo, que era un objetivo pequeño. Yo creo que él hace referencia justamente a esto. Bueno, en general, para cambiar los hábitos, el método más recomendable es empezar por pequeñas acciones, no de buenas a primeras cambiar el hábito directamente. Aquel que está fumando, entonces fuma 2 atados por día y al otro día no fuma más. No va a ser así.
fumate un atado y medio, pasa una semana, fumate un atado, pasa una semana, fumate la mitad y así, vas dejando de a poco. Esto es lo mismo. Pero la parte de que hay que hablar con vos de la manera en que hablas con los demás, es la parte de que vos tenés que tenerte más compasión a la hora de hablar con vos, de ser más autocompasivo, menos autoexigente. Sí. Porque por ahí al otro sí le dirías, pará, no vayas tan rápido, andá de a poco, lo estás haciendo bien, pero con uno mismo sería... Voy a hacer esto hasta que me salga bien. Y cuando no te sale, no sirvo, esto no sirve, no sirvo para esto. No lo voy a seguir haciendo. Porque es algo que no sucede a los dos. No soy bueno en esto, entonces no lo hago. Exacto. Y lo abandonás. Entonces, claro. No, pará, no creas eso. Yo creo que también hay niveles, o sea, hay personas donde se le puede llamar tenacidad, se le puede llamar diferentes formas el carácter en donde dice perseverancia. Perseverancia, en donde dice no, ok, hasta que no me salga, yo voy a seguir intentándolo. Y hay gente que en el primer momento en donde el objetivo que se había puesto lo intentó una vez, no le salió, cambia de objetivo. Claro. Yo creo que también ahí juega un poquito con el tema de la personalidad y la predisposición que tengas a realizar el objetivo que te pongas. Bueno, pero pará, ahí lo que decís vos es importante, porque vos tenés los dos casos. El caso del que es perseverante, por ahí, esto que dice Mariano Sigman es, a ver, no abandones esa perseverancia que tenés, pero quizás tenés que bajar la vara un poco. Porque quizás te estás poniendo la vara tan alta que vos lo vas a seguir intentando y lo vas a seguir intentando y lo vas a seguir intentando, pero la realidad es que es muy poco probable que lo consigas, siguiendo con este ejemplo de por musculatura, por entrenamiento, por tu realidad, por lo que fuera. A ver, capaz que no vas a ser un corredor profesional, pero sí vas a poder correr 5 kilómetros por día si te lo propones de a poco, ¿no? Ese es el perseverante. El segundo caso que decís vos es este objetivo, a la primera que no me salió, cambio de objetivo. Entonces ahí... de vuelta, los hábitos cortos sirven para no cambies de objetivo. O sea, lo podés lograr, pero andá de a poco. Claro, el tema es que más allá de eso, de lo que sucede en el medio, que no te pongas un objetivo, porque él también creo que lo que hace referencia es un video de una nena que dice, hoy va a ser el mejor día de mi vida, voy a ser perfecta, soy la mejor mujer del mundo. Y porque tiene que ver todo esto con todo lo que son frases positivas para comenzar el día. Y si bien está bueno, tampoco está bueno creérselo tanto, por decirlo de una forma. Que vos... Cristiano Ronaldo te diría que no. Bueno, pero ahí vos... Bueno, ¿y vas a decir que Cristiano Ronaldo no es una persona tenaz? Bueno, por eso, cuando a él le preguntaban, por ejemplo, para él quién era el mejor del mundo, y él decía, para mí yo soy el mejor. Yo sé que hay otros jugadores. Él hablaba de Messi. Sí. Pero para mí yo soy el mejor. Si yo no creo que soy el mejor, bueno, no estaría logrando lo que estoy logrando. Yo siempre pienso que soy el mejor. Está bien, pero él... Y vos decís, bueno, a ver, me está contestando desde la objetividad, como decís vos. A ver, hermano, Messi ganó, no sé, 6, no sé cuántos balones de oro. Ahora no. Y ganó un mundial. ¿Vos seguís pensando que sos el mejor? ¿O me está hablando desde la subjetividad de decir, no, yo tengo esa mentalidad, yo me digo que soy el mejor? Para poder lograr lo que logro, para exigirme hasta ese nivel y poder lograrlo. O él siente que es el mejor, la mejor versión de él. Y él cree que es el mejor y sabe que hay otros mejores, pero que no sé si se está comparando con los demás o se está comparando con él mismo. Bueno, bueno, pero por eso te digo, una cosa es lo que uno escucha y otra cosa es lo que realmente ve. Pero él trabaja para ser el mejor. Sí. O sea... creo que también va un poquito a eso, a lo que hace referencia. Bueno, vamos con el cuarto video. Dale. Esto lo saben muy bien los deportistas. Los deportistas, por ejemplo, piensan que están como muy acostumbrados al fracaso. Michael Jordan, por ejemplo, el que ha sido el más grande jugador de todos los tiempos, él dice, yo he fallado 9.000 tiros. Me han dado 26 veces el momento decisivo del partido y he fallado. Si yo en cada uno de esos me hubiese flagelado diciendo, pero qué tonto que soy, ¿cómo? Entonces no hubiese podido seguir. Yo tengo, dice Jordan, y justamente es una capacidad que uno tiene que adquirir, la capacidad, y esta lo esencial, de ser ecuánime conmigo mismo. Es decir, no, tampoco uno tiene que ser como, si has hecho algo mal, pensar, no, lo he hecho todo perfecto y no he cometido ningún error. Uno puede revisar qué cosas he hecho mal que tendría que hacer mejor,
qué cosas puedo cambiar, pero para eso no hace falta que me torture, no hace falta que me trate con desprecio, no hace falta que sea agresivo y tan poco indulgente conmigo mismo. Ecuánime, dice. Da el ejemplo de Jordan. Ahora lo entiendo un poquito más, porque yo creo que el tipo se autoexigía, pero me parece que a lo que se refiere Mariano Sigman es, no lo llevaba al nivel del abandono de esa tarea o esa acción. O sea, el decir, no, soy un desastre, fallé el tiro de la final y perdimos, entonces no sirvo para nada, no juego más al básquet. No, en ese sentido no lo hacía Jordan. Sí lo hacía con el sentido de la revancha y el nivel competitivo de decir, el año que viene voy a ganar el anillo. Y lo voy a ganar yo. No voy a necesitar casi de mi equipo para ganarlo. Y el tipo iba y lo hacía. Ahí sí veo un nivel de autoexigencia enorme y no sé si él, por como creo que era Jordan, por lo que lo describen los que más lo conocían y los periodistas que más lo seguían, era un tipo que así como se hablaba a él, le hablaba a los demás. Es decir, les exigía lo mismo. Para tenerlos al lado, vos tienes que estar a nivel de Jordan. No sé si eso es va en línea con habla con vos de la misma manera que hablas con los demás, pero bueno, sí, igual, qué sé yo ahora lo pienso en base a lo que nosotros hablábamos sobre Cristiano Ronaldo, creo que también habla de, ok, él se siente el mejor, llega un Balón de Oro, lo gana Messi, sí. Listo, a la mierda. Lo tendría que haber dicho a la mierda, perdón. Listo. Ya está. No creo que en YouTube nos censuren. Perfecto. Ok, ya está, listo. No puedo. ¿Para qué voy a estar entrenando durante todo un año si el Balón de Oro se lo van a volver a dar a Messi? No. Él seguía trabajando. Sí. Él seguía haciendo cosas porque él quería ganar eso. Y le iba mal una segunda vez. Bueno, no sé si mal, pero no lo ganaba. No lo ganaba, que era su objetivo. Y ya iba por un segundo año consecutivo cuál era su objetivo. Creo que en base a eso habla. O yo cuando escuché esto me acordaba también de una persona muy tenaz como Martín Palermo. En medio de un partido patear ¿cuántos? 3 penales. Sí. Tenés que ser muy compasivo con vos mismo para decir, ok, esta vez no me voy a equivocar y lo voy a patear bien. Sí. Y no estar con ese... O sea, yo creo que hablando en deporte a nivel que juegan estas personas y los tiempos que tienen para parar y pensar, si en ese momento empiezan con el juicio crítico y con una mirada, con el latigazo en la espalda sobre qué es lo que no estoy haciendo bien, se va del partido esa persona. Bueno, yo creo que en el caso de los deportistas de alto nivel, no es que no aplique esto, pero en general, esto lo decía Barsky, tienen que tener esa mirada, porque en el caso del futbolista, por ejemplo, pero el jugador de básquet también, el partido sigue. O sea, vos no te podés detener en el gol que te hicieron o en el gol que fallaste o en el tiro que erraste. Erraste y el otro equipo está atacando, vos tenés que defender si es un partido de básquet, vos tenés que seguir jugando. O sea, lo que decía Barsky es, el deportista siempre está pensando en la jugada que va a venir. La que pasó ya está. Ya pasó. Es la que viene. Nos hicieron un gol, vamos a empatarlo. Nos hicieron 2 goles, vamos a empatarlo. Nos estamos 2-2, vamos a ganarlo. O sea, hay una mirada muy de ese 3 penales de Palermo o de esa mirada de Cristiano Ronaldo. Ahora, en la situación que está por fuera de ese contexto del deporte de alto nivel, en el día a día, la persona que va a trabajar o los chicos que van al colegio, yo no sé si pasa eso tanto. Me fue mal en el examen, no importa, el otro me va a ir bien. Capaz que es al revés. No me gusta esto. No es que no te gusta, es que no te sale. Sí. En un escenario de competencia. Y los entrenan y les enseñan a competir. Sí. Y lo que tienen que hacer es competir. Más allá de ganar. Pero competir. En los otros escenarios no existe ese ADN de competencia. Ni de autosuperación. No, entiendo. Pero también hay que ver ahí la mirada justamente externa a ver cómo funciona, porque si esto que decís vos, ok, me fue mal en matemáticas, no sirvo para matemáticas, y llega a la casa y las personas que están a cargo, sean madres, padres, etcétera,
también mantienen una mirada crítica frente a lo que hizo, va a seguir aumentando la mirada crítica que la persona ya tenía. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde se empieza como a incorporar cada vez más esa mirada crítica. Ok. Lo mismo que vas caminando con tu hijo, se tropieza, Se tropieza. o va a una plaza y ya lo ves y tené cuidado porque te vas a caer. Adivina qué va a pasar. Sí, Se va a caer. Sí, no porque se lo hayas dicho, sino porque va a estar más pendiente de eso. Sí, o quizás está más con la mirada crítica de que si mi mamá me dijo que me iba a caer, probablemente me caiga. Sí, o por ahí hace cosas con más miedo, entonces como las hace con más miedo se cae. A ver, yo creo que ahora vamos a escuchar el último video Dale. y a verlo. Pero creo que como para ir empezando a cerrar un poco los conceptos y todo lo que tiene que ver con esto de hablar con vos, es un poco cambiar esa mirada negativa por una mirada positiva. Es decir, si esto no me salió, entonces no lo puedo hacer. Si esto no me salió, quizá lo puedo hacer de otra manera. Creo que la clave también está en poder ver las cosas que uno hace más desde afuera y no desde adentro y esa mirada crítica. Entonces, ok, me salió mal esto. Sí, porque yo siempre hago las cosas mal, pues seguro que estaba distraído, en qué estaba pensando. Y si lo miro de afuera es, ok, estaba pensando en un montón de cosas. Es lógico que me haya confundido. La Claro. próxima vez tengo que dejar de pensar en tantas cosas para no hacerlo y soltarlo. Bueno, eso que decís me hizo acordar algo que me pasó a mí una vez en una transmisión. Estaba solo. No me acuerdo cómo había sido. Creo que me había comido una amarilla o una cosa así. No vi cuánto adicionaban. Entonces después hablando con Fernando, un amigo, y también, viste, me pongo en el mismo nivel que un profesional en serio, me decía, pero Fer, vos me estás diciendo que, no sé, te comiste una amarilla o fue en los últimos minutos del partido. Vos estás relatando, comentando, haciendo vestuario, tocando los equipos, mirando cuánto adiciona el árbitro, mirando dónde está la pelota, qué pasa en los bancos de suplente. No se puede, o sea, se te va a escapar algo. ¿Entendés? Ese no es el problema, me dice. El problema es que, no sé, te hayas comido un gol, pero no pasó. Y yo, viste, seguía con la mirada de, está bien, bueno, pero ¿cómo no voy a ver la tarjeta amarilla? Pero él me quería explicar que yo tenía que ver todo lo que estaba haciendo para entender por qué pasó lo que pasó. No quedarme con lo que pasó sin entender el contexto. Bueno, eso es lo que dicen. Vos la mirada la tenés que enfocar a la mirada que te dio Fernando de la situación. No quedarte obsesivamente con el error. Que encima muchas veces esa mirada obsesiva te impide seguir relatando. Porque probablemente sigas pensando, me comí esta amarilla, Bueno, tengo que estar más atento a todo lo que estoy haciendo. Seguramente te comas algo más. me pasaba. Y ahí yo me acordaba de esto que te decía antes de los deportistas. Me pasaba porque yo me quedaba con una jugada que por ahí me trabé, no me gustó como la relaté, una jugada de desenlace, que por ahí ni fue gol, pero... Y el partido sigue y yo como sigo pensando en cómo tendría que haberla hecho. Entonces, claro, no me sigue yendo bien, o yo no me siento bien en el relato porque no estaba concentrado en lo que estaba pasando, sino que estaba pensando en lo que había pasado antes. Entonces, a veces me decía, bueno, ya está. O sea, y ahí como que arrancaba de vuelta. Sí, igual yo acá creo que hay que tener un equilibrio. Porque Como dice María, ¿no? Justamente tampoco está bueno bueno, no importa. Bueno, me salió como pude. Claro, Bueno, porque esa di es la lo mirada. mejor. Porque esa es una mirada en donde yo digo, qué sé yo, no sé, muchas Muy veces liviana. pasa mucho con... Yo tengo cierto encontronazo cuando dicen eso en la maternidad y bueno, soy la madre que puedo ser. Ok. Claro, pero es muy conformista. ¿Es conformista? Nunca te superás. ¿O es lo que podías dar realmente en ese momento? O sea, esa es mi mirada medio que no me termina de cerrar. Esto es lo mismo. Está bien por ahí que vos hayas dicho, che, loco, se me pasó la amarilla. ¿Por qué? Porque estaba boludeando, porque estaba... Bueno, se ve que hablo mal habitualmente. Te pido mil disculpas.
estaba pendiente de que me traigan el sanguchito de miga porque tengo hambre, estaba pendiente de que un papel no estaba pegado como a mí me gusta, o se te pasó porque estabas relatando una mirada y sacó la amarilla y vos estabas viendo que había un jugador caído. Entonces, por ahí es la mirada de, che, tengo que estar más atento y no tengo que estar mirando a cualquier lado y concentrarte en eso y ahí quedó. Es como que para mí tiene que haber un equilibrio entre el juicio crítico y lo compasivo, porque si no, en cuanto a lo compasivo es como que está todo bien, todo sigue así y al final tampoco te superás. y el nivel de exactamente, el nivel de exigencia en dónde queda, si no. Bueno, último video. Vamos al último video, después arrancamos con los textos. dale. Y Kristin Neff, justamente en estos experimentos, lo que muestra es que esto no es casual, sino que hay una especie de eje que va desde dos predisposiciones distintas. Una es la compasión, donde cuando ves algo, a lo que saltas es a pensar cómo puedo hacerlo para el que lo está pasando mal, lo esté pasando mejor. La otra es lo que se llama el juicio crítico, que es cuando ves a alguien que ha hecho mal algo, por ejemplo caerse, lo primero que piensas es cómo puedo hacer para que esto no suceda otra vez. Una tiene un alma como de enfermera, compasiva, de resolver el presente. El otro tiene un alma pedagógica, de maestro, instructiva, de tratar de prepararte para que algo no suceda. Nosotros tenemos una intuición que es errada y equivocada, de que si nos machacamos, y cada vez que uno hace algo mal, te flagelas y te sientes que eres la peor persona del mundo por haberlo hecho, entonces mejorarás. Pero la ciencia muestra de manera contundente que eso no es el caso. Que ser compasivo no solo te lleva a tener una vida mejor, a cuidarte un poco más, a ser más amorosa contigo misma, sino que además te hace funcionar mejor en las siguientes instancias que tengas que hacer eso en tu vida. Bueno, a ver. Lo que veníamos hablando. Claro, entonces el bottom line acá, o sea, la conclusión es... La idea es que seas lo más compasivo posible con vos mismo. Y digo compasivo porque es la palabra que usa Sí. Mariano Sigman, pero que te trates bien o mejor, así como lo harías con otra persona que no conoces, porque eso te va a dar mejores resultados a la larga que si vos te criticás permanentemente en pos de querer mejorar. Y yo creo que lo que vos decís del equilibrio es la clave también, porque si no ya te vas del otro lado. Sí, hay algo clave que dice él que es no martirizarnos Claro. con la crítica. Yo creo que ahí está el equilibrio. No quedarte obsesivamente pensando en ese algo que hiciste mal. Sí reconocerlo, sí decir, ok, hice esto está mal y trajo esto de consecuencia, y ahí verlo como si fuese un amigo que te está contando ese problema. Y bueno, ok, ¿qué solución le darías? ¿O de qué manera es que vos podés ayudar a esa persona, o a vos mismo en este caso, para poder encontrar una solución a eso? Y tratar de en ese sentido, yo creo que también él dice una vida mejor. Yo creo que viene en cuanto a no pasarte durante semanas de mal humor o con poca energía para hacer cosas, contagiando a un montón de personas en el trabajo, en donde sea. ¿Por qué? Porque vos estás pensando que hace 10 días te mandaste una cagada y no la podés arreglar. Y no sabés qué hacer. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar? Que esa obsesión empieza en tu cabeza a dar vueltas y vueltas y vueltas y te impide ver el resto de la vida. Que sigue pasando, por supuesto. Entonces creo que es lo que hace referencia en cuanto a mejorar la vida, que lo pongo entre comillas porque me parece que hace referencia a eso, a tratar de ese juicio crítico, tenerlo en un nivel bajo, no en un pensamiento obsesivo, y tratar de superar con compasión, con una mirada más objetiva, la forma de solucionarlo. Bueno, suficiente con los videos. Sí. Ya vimos varios. Ahora pasamos a los textos. Déjame ver si esto no se rompe. Si lo podemos pasar acá para que vos también tengas la chance de leerlo. Sí, vamos a ver si funciona. Yo lo puedo leer acá del teléfono. Vos lo tenés ahí.
Lo que no tengo acá, déjame hacer algo, porque si no me pongo un poco nervioso. Acá creo que estamos bien, si no se rompe nada de esto. Bien. Ejercicio 2. Ideas. Esto, perdón, es una extracción del libro, El poder de las palabras. Cuando termina el capítulo que habla específicamente sobre las conversaciones con uno mismo, da 2 tipos de ejercicios. Me pareció un poquito más didáctico y apropiado para este momento este ejercicio 2, que son ideas como para cerrar todo esto que estuvimos charlando, ¿no? Son 7 nada más consejos o ideas para poder llevar a la práctica la conversación autocompasiva. El primero dice: deja correr las ilusiones. No vamos a leerlo todo, está en la pantalla, pero vamos a leer lo que está resaltado. Celebra las satisfacciones de tus éxitos y tus entusiasmos sin perder de vista que a menudo son solo eso, una ilusión. ¿Por qué son una ilusión? Yo creo que es una ilusión el éxito en cuanto a que hoy lo tenés y mañana no. Coincido. Entonces, Sí. me parece que creo que acá viene todas estas frases motivacionales en donde mi vida es la mejor de todas, todos los días. La frase que también estoy en desacuerdo en cuanto a vive tu vida como si fuese el último en la tierra. Es imposible. Dios, qué difícil es que imposible. No sé si es imposible, porque depende. No puedo vivir mañana si vivo hoy el día como yo quiero vivirlo. No, pero hay gente por ahí que vive situaciones extremas en la vida, entonces hace un switch y cambia la manera en que encara la vida. Tampoco sé si vive todos los días como si fueran el último, pero cambian su foco en la vida. Ya consideran que las cosas importantes son otras y bueno, hacen, pero tiene que pasarte un cimbronazo realmente importante. Pero eso es una mirada diferente. Eso es una mirada diferente. Yo voy más a esto, a la ilusión de que todos los días van a ser como el mejor día de tu vida. Claro. Me parece que es a esto. O sea, sí, está bueno, lo viviste ese día, está fantástico y lo disfrutás, pero no te olvides que es una ilusión y que mañana vas a tener que seguir trabajando por el día perfecto. Muy bien. Tratate como a un amigo. Evalúa qué cosas son verdaderamente importantes y juzgate sin severidad, como lo harías con un amigo. Esto es lo que tiene que ver con lo que hablamos respecto de los primeros 2 o 3 videos, creo, en los que hablaba Mariano Sigman, esto de la compasión y bueno, al que se cae en la calle y no conoces y si sos vos, ¿no? Habla justamente de que, bueno, uno no elige a los amigos por el éxito que tiene, por el dinero alcanzado, por el puesto de trabajo que tiene, que es el que a vos te gustaría tener o al que vos alcanzás. Uno quiere a los amigos por lo que le puede brindar la amistad. Cada uno sabrá qué es lo que la amistad le brinda y lo que... Porque para uno puede ser presencia y para otro puede ser estar cuando lo necesita. Entonces, me parece que lo que él habla es justamente eso. Si uno festeja las amistades o las considera importantes en su vida, ¿por qué no tratarse a uno como si fuese un amigo? Tratar esa mirada objetiva de cuando viene un amigo a contarte un problema, vos tratás de darle un consejo. Bueno, que trates o que hagas el intento vos de poder, antes tus problemas y antes tus situaciones, tratarte como un amigo y tener esa mirada compasiva, decir, bueno, que ahí pasó esto, de qué manera lo puedo analizar, de qué forma le puedo encontrar una solución sin tanto el latigazo. Sin tanto latigazo, sin tanto autoflagelarse. Número 3. Actúa con compasión. Es una de las formas más eficaces de sufrir menos y de ser más feliz. Sé ecuánime, abrazá, acogé, aceptá y cuidá. Bueno, hay momentos donde obviamente todos estos ejercicios tienen que ver con lo que ya hablamos. Ahora vas a profundizar un poquito más, pero a veces hay momentos de ira, de enojo. Me ha pasado, tenés ganas de tirar todo al diablo. No tenés muchas ganas de ser ecuánime con vos mismo, de abrazarte, de aceptarte o de cuidarte. Tenés ganas de romper lo primero que tenés a la vista.
Bueno, eso es imposible de evitar. No digo imposible porque te estás cerrando, pero hablame de inteligencia emocional. Complicado. Bueno, sí, estaba pensando justamente en eso, porque digo, ¿hasta qué punto se contrapone esto con todo lo que es educación emocional y dejar salir las emociones para poder expresarlas y no tenerlas adentro? ¿Hasta qué punto se están contradiciendo? Totalmente. Pero creo que también puede llegar a tratarse de, ok, esto no me gustó como me salió, necesito estar solo, me voy a caminar, me voy a tranquilizar. Bueno, pero voy de vuelta. En No un siempre se momento puede. de calentura, en un momento de bronca, de enojo, donde está el de la película Intensamente, el chaboncito rojo. Furia. San Francisco, ¿cómo era? Sí. Bueno. Mirá si en ese momento vas a decir, voy a salir a caminar, a respirar un poco, a tranquilizarme, para poder pensar con claridad. No pasa eso. Empiezas todas las puteadas que se te Eso puedan está ocurrir, bien. por ahí golpeas algo, carajeas. Eso yo lo Estás re acepto. caliente. A lo que voy Después me se te parece a pasa, mí. Sí, después se te pasa, pero Bueno, yo en ese momento vas a acogerte, a aceptarte y a cuidarte. Ahí es donde dice. Me parece que también esto no contempla la realidad del caso, ¿no? sí. Yo creo que también hace un poquito más de referencia, o lo veo yo también, porque en la parte de arriba dice, es especialmente difícil dirigir la compasión hacia vos y hacia tus personas más queridas, pero trata de hacerlo. Yo creo también que tiene que ver con, ok, vos liberá tu emoción, pero tampoco nos contagies al resto. Ok. ¿Entendés? Al que viene a la oficina con mal humor y todos terminan de mal humor porque el tipo empezó a tirar su mal humor por todos lados, contestando mal. O sea, entiendo su juicio crítico hacia él mismo y la poca autocompasión que pueda tener, pero tampoco la otra persona tiene la culpa de algo que vos hiciste mal Sí, bueno, y igual no estás siendo compasivo con los demás. Está bien. Sí. O sea, yo lo veo por ese lado. Ok, bueno, vamos al cuarto. Dale. No olvides que mejorar tu vida emocional requiere práctica. Estamos de acuerdo. Cambiar tu vida emocional supone, en buena medida, cambiar el modo en que dialogás contigo mismo y evitar que, por defecto, tus pensamientos se dirijan irremediablemente a lugares oscuros, llenos de frustración, angustia o ira. Ok, requiere práctica, constancia, trabajo, tesón, porque supone cambiar uno de nuestros hábitos más arraigados. Voy de vuelta al hecho de manejar la emoción desde la razón. Cuando vos racionalizás las emociones y esto de decir estoy recaliente pero voy a tratar de tranquilizarme, no es el camino decir un montón de improperios y enojarme con los que tengo al lado porque el problema es mío, mejor voy a caminar para bajar un poco la temperatura y calmarme. Ahí estás racionalizando todas las emociones que tenés. Sí, bueno, también Fer creo yo que también es encontrar o ver cuando la otra persona está haciendo autocrítica y te quiere llevar a vos a ese lugar. Más de una vez te has encontrado con personas que te está hablando de una manera que decís, vos querés pelear. Sí. Vos estás buscando una excusa Estás buscando algo. para generar una discusión y sacarte la bronca que tenés adentro, qué sé yo, enojarte con alguien. Exacto. Sí. ¿Y qué es lo que más le molesta a esa persona? Bueno, que no entres en el juego, que la ignores o no sé. Que le todo. digas, mientras vos estés así, yo no voy a hablar con vos. Sí. Eso creo que también es un poquito de autocompasión con uno mismo. En tratar de no entrar. Sí. Creo que bueno, que esa persona por ahí se va a quedar con, ok, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tengo todo esto acá dentro mío? Y se lo quise decir al otro y el otro no entró en el juego, entonces me parece que por ahí empieza a cambiar un poco la mirada o ver qué es lo que le sucede a la persona con todas esas cosas ahí adentro que dice, ok, tengo todas estas emociones
Y por ahí la tengo que ir a rumiar solo a mi habitación a ver qué es lo que me está pasando, o hablar solo y largar todo solo. O con un amigo y descargo con ese amigo, no con la persona con la cual por ahí yo me equivoqué o estoy enojada. Y por ahí cuando hablas con el amigo te da una mirada mucho más objetiva y te dice, no, flaco, el que se equivocaste, el que se equivocó fuiste vos, no la otra persona. Puede ser. Sí, sí. Es otra mirada de ver eso. Muy bien. Bueno, la letra es un poquito más chica. Busca juegos para tomar distancia en la conversación contigo mismo. Algunas personas escriben cartas a su yo del futuro. Es un buen ejercicio de toma de perspectiva. Por lo general aparecen miedos y angustias que uno confía en poder ahuyentar y que comunica con la esperanza de que del otro lado del tiempo los recoja alguien que ya los haya superado. Bueno, igual escribir es poner en palabras lo que pensás, y en alguna corriente filosófica tiene que ver con el hecho de hacer material el pensamiento, que es lo mismo que hablarlo, y ahí es cuando realmente ese pensamiento se vuelve real, y al volverse real se puede interiorizar, y al interiorizarse puede cobrar un sentido y un significado que genera acciones, y ahí empieza, por eso se llama fenomenología esa corriente, pero no importa, me lleva a eso. Sí. Después que yo se lo escriba a alguien del futuro, no sé, eso dejo que lo analices vos. Eso es lo que se llama hoy en día escritura emocional, que está muy de moda. Lo pasa que muchas veces surgen cosas escribiendo porque uno comienza... La escritura lo que tiene es como el hecho de hablar sin pensar. Uno empieza a escribir y empezás por ahí queriendo contestar una pregunta, o bueno, ok, tengo que hacer una carta para mí misma, cómo me veo dentro de, no sé, 5 años o el año que viene, qué es lo que busco, que por ahí habla mucho esto de las manifestaciones y demás, en cuanto, bueno, ok, visualizate cómo estás de acá a un año pensando en todo lo que querés hacer, y por ahí te quedás en blanco y decís, no tengo un objetivo, ¿a dónde estoy yendo? O sea que es como una técnica que te permite entender dónde estás parado. ¿A dónde querés ir? Claro, bueno, pero para saber dónde querés ir tenés que saber dónde estás parado. Claro. Pero si no. hoy... Sí, ponele, sí. Entonces, o por ahí los miedos que hoy para vos son súper importantes, dentro de un año no te resultan tanto. Y también leer esa carta un año después decís, mirar todo lo que superé. Claro. Y mirar todas las cosas que sí pude hacer, cuando en ese momento pensé que no. Si uno tiene una discusión, una pelea con alguien, y agarra una hoja y se pone a escribir todo lo que le preocupaba y lo que pasaba en ese momento, y después de esa discusión uno tiene charla con la persona con la cual discutió, y hablan y aclaran los temas, y de repente después de un mes volvés a esa carta y decís, mirá todas las cosas que discutimos y que las pudimos arreglar o que las pudimos conversar, y mirá lo que surgió o no. O puede ser que seguimos en el mismo punto. También te puede dar un parámetro de por qué estoy discutiendo con mi pareja, con el vínculo cercano, por qué estoy discutiendo siempre lo mismo. Porque siempre caigo en el mismo lugar. Claro. Ayuda un poco a eso, a tener también un marco de referencia y de perspectiva la palabra escrita. Ok. 6. Evita el reflejo de juzgar. Podés cambiar el hábito de juzgar cada experiencia de la vida en una escala de valor. Sentir sin juzgar te da la oportunidad de disfrutar más ampliamente de su riqueza y complejidad. Bueno, yo creo que esta es la parte más difícil para mí. El hecho de no juzgar. Me parece que hay toda una... ¿Pero sobre los demás o sobre vos? Sobre vos. Yo creo que ambos. Porque esto lo llevo, por ejemplo, a algo que por ahí me pasa a mí, de decir, esa culpa por ahí de disfrutar de algo
porque debería estar haciendo o cumpliendo con otra obligación. ¿Me seguís? Sí. Sí. A pesar que lo despersonalizo. Otra persona, no yo, pero esa persona cumple con determinadas obligaciones. Y por ahí está disfrutando de una situación que no es una obligación, sino que es un disfrute, un momento de, no sé, relax o lo que fuera. Y por ahí siente un poco de culpa porque dice, no, tendría que estar haciendo esto otro. Sí. Y vos decís, ¿ahí es donde juzgás o el tema de juzgar pasa por otro lado? Para mí es ese el tema de juzgar. Preguntarle a una madre que no se sienta juzgada en un momento en tener media hora libre. Claro, no le está dando bola a los pibes. Entonces No, vos decís, te sentás. se siente que es mala madre. Claro, te sentás y decís, si hay una madre acá, caen 20 más. Ok, estoy sentada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tenés que estar haciendo algo? Claro. No haces nada. Ok, Si no me voy a hago sentar a ver la tele. Estoy Algo que me gusta a mí. ¿Y qué no estás haciendo? Te estás juzgando. ¿Qué estás dejando de hacer que tenés que hacer por hacer algo que querés hacer vos por el simple hecho de hacer algo que te gusta? Claro. ¿Y los demás? ¿Y tus hijos? Vos decís eso es juzgar. Te autojuzgás. Sí, porque no deberías estar haciendo eso. No deberías estar teniendo ese momento de ocio. Claro, por eso dice es sentir sin juzgar. O sea, disfrutar de esa media hora de tele. Un viaje de los padres sin los hijos. Claro, esa sensación de, uy, los estoy abandonando, me estoy yendo yo a disfrutar. No es justo que vos te vayas a vacaciones de ellos, no. Claro. Ok. Podemos verlo de muchos lados. Porque es justo que se vayan todos de vacaciones y, a ver, no tengas vos un momento de descanso a pesar de estar con tus hijos, ¿no? Entonces es la otra mirada. Sí, o mismo. Suena un poco raro porque... Suena raro ponerle con los hijos, pero saquemos los son hijos. Los padres y bueno, tienen que ver a los chicos. Saquemos los hijos. Una pareja. Él, ella, no importa. Se quiere ir de vacaciones solo con sus amigos. Ella, no. ¿Te sentís culpable porque te vas de vacaciones con tus amigas? Claro. ¿Te estás juzgando porque yo estoy disfrutando y él está no. pobre en casa trabajando? Claro. ¿O vas y disfrutás de eso? Yo creo que este reflejo de juzgar viene por ese lado. Claro, y va vinculado con la autocompasión. Claro. Bueno, último. Abrazar, contar cuentos y acariciar a tu gente querida te hará sentir mejor. Termina la vigilia, el trabajo, el estudio, las rondas y cada uno busca modos de relajarse para conciliar el sueño de buena manera. Ahí se encienden pantallas, películas, libros, juegos y de todo tipo de ejercicios para distraer la mente del residuo del día. Vale la pena probar entre todas ellas ejercer el cariño con la gente más querida. Está bien. Sí, es cierto. Habla en cuanto a Pasa que bueno, a ver, si me pongo muy exigente y muy picky, digo, el anterior era el reflejo de juzgar y por ahí, no sé, terminé de trabajar, terminé una jornada intensa, me quiero despejar leyendo un libro, viendo una película y por ahí viene tu hijo y te dice, ¿podemos jugar? Y ya te van a ver la película. Ah, pero acá te están diciendo que ¿por qué no probás con jugar? Pero antes me estabas diciendo que si miro la película, capaz que digo, estoy dejando a mis hijos si soy un buen padre. Yo creo que en estas cosas, en todos los libros de autoayuda, por definirlos así, que no me gusta que se definan así, pero bueno, hay un montón de contraposiciones dentro mismos de un libro y entre libros. O sea, un libro te propone una cosa y el otro te propone lo opuesto y vos decís, ok, ¿para qué lado vamos? Se supone que, como Mariano Sigman, son personas neurocientíficas en donde han estudiado el cerebro, qué es las cosas lo que les hacen bien, o sea, las conductas que ayudan o no a desarrollar el cerebro. Él, me parece, lo que plantea acá es que ayuda a relajarte, que no solo te ayuda a relajar libros, celular, que también ayuda a relajarte porque la gran mayoría de las personas se queda dormida cuando te rascan, te tocan el pelo, te acarician. Sí. Entonces, tratar de ejercer eso también, porque
a veces te relajás recibiéndolas y a veces te relajás dándolos. Entonces, yo creo que también hace mucho referencia a algo que se está hablando desde hace 5 años, que es el tema post-pandemia, en cuanto a los vínculos, a los vínculos presenciales, al contacto físico. Todo un tema muchísimo más largo. No, pero es un tema importante porque, por ejemplo, a las empresas pasa mucho de hablarse de vuelta, el retorno a la oficina, que las reuniones tienen que ser presenciales, pero hay que sacarle provecho a la presencialidad, tiene que haber una justificación por la cual también sean presenciables, tiene que haber actividades que generen esa interacción y que no sea una mera interacción que podría hacerse, digamos, en pantalla. No, es importante el tema después de la pandemia, de la virtualidad y bueno, esto que tiene que ver con el vínculo afectivo físico. Yo lo veo, o yo lo vinculo desde ese punto de vista. Por ejemplo, yo desde mi experiencia docente, para mí era prácticamente imposible tener que recibir un nene sin poder acercarme más de 20 centímetros. Claro. ¿Cómo hago? A la distancia era. Hola, ¿qué tal? Con un nene chiquito, un vínculo afectivo es muy difícil si no está el vínculo físico, si no está el poder tocar a la otra persona. Entonces yo creo que hace un poquito de referencia, o yo lo veo, le doy sentido yo a ese lado, a tratar de no perder el vínculo afectivo o el contacto físico con otra persona por despejarse cada uno, y creo que también salir un poquito de... A lo sumo alternar, ¿no? Si querés llegar a una negociación es, ok, no te estoy diciendo que todos los días lo hagas, pero un día si querés leete un libro, otro día mirate una peli, otro día... O leamos todos juntos. Abrazá, claro, bueno. Hagamos un momento de lectura y leamos todos juntos y después jugamos todos y por ahí algo un poquito cariño, más un día, en comunidad. No hace falta. No, totalmente. Bueno, estos son los 7 consejos. Sí. Después de esto, si no te resultó nada, tírate un post. No, mentira. Yo digo que es pese a tener un argumento científico, neurocientífico, es medio relativo también, ¿no? O por lo menos el hecho de ponerlo en práctica, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto, la coyuntura, la situación, que hace que a veces no sea tan fácil como aparece en el libro o lo cuenta Mariano Sigman en el video. Pero, siguiendo su línea, quizás con pedacitos de cada una de esos conceptos o acciones que propone él, empezando por eso capaz, podés notar un cambio. Yo creo que el cerebro va a reconocer las cosas que uno conoce. En cuanto aparecen cosas que uno no conoce, como todas estas nuevas ramas, en donde estudian por ahí conductas que uno las da por sentado, como esto, la crítica hacia uno mismo es por sentado. Es más, él lo dice, es un hábito arraigado. Y sí, porque todos nacemos con eso. Quizás hay una nueva generación que no está haciendo así. ¿Por qué? Porque hay padres. Podemos decir que somos de la primera legión de padres en donde tiene educación emocional, en donde empieza a haber varios cambios en base a eso y, quieras o no, influencia en la crianza que tengas y en los futuros niños que haya de padres dentro de unos años. Entonces yo creo que lo más importante de esto es escuchar, ver qué te resuena, y te vas a empezar a dar cuenta vos mismo de determinadas situaciones y decir, ¿por qué estoy viendo esto? No creo que haya un cambio de un día para el otro y decir, no, ya no soy más crítica conmigo y puedo ser súper compasiva. Pero sí, cuando la crítica, después de haber escuchado este podcast y poder haber ahondado un poco en el tema y decir, ok, tiene un punto. Yo estoy con esto y me equivoqué, y por ahí, si antes te pasabas 3 días, llega un momento donde decís, no estoy siendo compasiva conmigo. No te va a salir de entrada, vas a querer criticarte y vas a estar, pero bueno, por ahí en algún momento vas aprendiendo de a poco, con pequeños pasos, a decir,
ok. Y si lo miro de afuera, ¿cómo sería? ¿Por qué? Porque uno, al tener este conocimiento nuevo, lo empieza a detectar en las situaciones que va viviendo. Entonces, ahí es cuando vos decís, esto está bueno porque aprendí algo nuevo y me estoy empezando a dar cuenta de cosas mías. Es como decís vos, por ahí en un momento de rabia extrema no te va a funcionar, pero por ahí en un momento de más calma, ahí te surge otra vez eso y decís, mira, acá podría estar aplicando un poquito de autocompasión. Sí. Bueno, será cuestión de Poner en práctica. De poner en práctica. Me parece que estamos, ¿no? Me parece que sí. Ya más de una hora hablando del poder de las palabras. Sí. Pero bueno, se hizo tarde, como siempre se hace tarde. Pero siempre está bueno. O sea, temas interesantes y que nos gusta. Gracias por traer favor. el tema a la mesa, por participar, por Un sumarte. placer. Y bueno, no será seguramente la primera. Ya habrá otras oportunidades. Bueno, está bien. Sí, seguro. Cuando quieras. No, claro. Cuando lo disponga la situación, ¿no? Los temas a charlar. Cuando lea algún libro con una temática. A propósito de eso, A propósito de eso. vamos a mostrarlo de vuelta en pantalla. Lo podemos poner ahí. ¿Cómo se llama el blog? Lo vamos a poner en la El descripción. blog se llama Palabras que sentimos. Palabras que sentimos. Yo lo muestro acá para que se vea también. Viste que la gente va con las imágenes, ¿no? Entonces, el loguito ahí. Palabras que sentimos. ¿Sabes? El loguito. Muy bien. Y lo vamos a poner en la descripción también, obviamente. Sí. Link al blog, al Instagram Dale. también. Y hay un montón de libros ahí, reseñas de todo tipo. Sí. Todo tipo va a seguir subiendo. Reflexiones también para ir pensando cosas que voy leyendo y que resuenan conmigo o que me quedan preguntas ahí en el tintero y que me gusta sentarme a reflexionar, que también puede surgir a alguien reflexionar sobre eso. A veces esa reflexión no es del tema principal del libro, sino algo que resonó en mí y que me llama la atención en cómo poder repensar eso. Así que sí. El puntum, diría Barthes. Roland Barthes. El puntum de la fotografía, de la imagen. Me parece muy bien la data que Lo me tira, tiraste. ¿viste? Esa palabra que tenía Barthes. Mamita. Pero bueno, hablaba de eso, ¿no? En publicidad sería como el insight, muy tirado de los pelos. No es exactamente lo mismo, pero va por ese lado. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ahí, como dice el cartel, ya nos fuimos. Nos fuimos. Listo. Chau. Gracias. Saludito, no, a vos.